Qué bendiciones poder estar en medio de la naturaleza y el considerar y conectar todo lo que nosotros percibimos con Dios, porque Él es el verdadero soberano e incomparable, el que puede crear todo esto que nosotros vemos. Y entonces cuando nosotros no solamente estamos considerándolo con la naturaleza, sino por medio de la palabra de Dios, continuando con el tema que hemos venido hablando, cuando Jesús envió a los 70 discípulos a predicar, envió a hombres que no habían sido totalmente capacitados o entrenados, así como lo estaban en ese momento los 12 apóstoles. Pero Jesús los envió a hablar y a predicar a aquellas personas a las cuales Él los había enviado, y no los hizo responsables de los resultados. De hecho, a los que hizo responsables fue a los que estaban escuchando, porque también veamos algunas de las palabras que Él le dice a los discípulos allá en Lucas capítulo 10, empezando en el versículo 12. Y Él les dice a los discípulos que en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. A menudo la gente hoy en día critica seguramente a predicadores con válidas razones, porque quizá algunos simplemente utilizan la piedad como fuente de ganancia o para sacarse ventaja de sí mismos en cuanto a nombre, en cuanto a cuestiones financieras o lo que sea, y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero también hay otra instancia en la que la persona que escucha la palabra de Dios, independientemente que sea de este tipo de predicador o no, tiene que escuchar es la palabra de Dios y no al predicador. Y también hay otras críticas, por otro lado, las personas que hablan mal o no les gusta cierto tipo de predicadores porque no tienen tanta educación como el otro, no hablan tan bonito o tan elocuente, o no son tan atractivos o no, lo que sea, independientemente de lo que sea, y dicen que no les gustan estos predicadores. También he escuchado algunos que dicen que algunos son muy monótonos a la hora de hablar. Pero tenemos que tener en cuenta que si el predicador está predicando la verdad, entonces a eso es lo que hay que escuchar. Pero peor aún, hay algunas personas que simplemente no les gustan los predicadores es por las cosas que dicen, porque puede que sean negativos, porque puede que hablen acerca de cosas que no les guste en realidad escuchar. Y entonces ahí es cuando en realidad nosotros tenemos que estar preparados para no actuar de esta manera. Cualquier predicador entonces que nos trae la verdadera palabra de Dios, lo que está haciendo es acercar el reino de Dios a nosotros. Y entonces uno, al escuchar las palabras del predicador, lo que tiene que hacer es escuchar el mensaje, y si lo aceptamos, somos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de luz del Hijo Santo de Dios, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Si nosotros rechazamos la enseñanza que nos presenta la palabra de Dios, entonces nos perdemos el reino, y el juicio de Dios será más tolerable para aquellos de Sodoma que para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde.